Hola, les saluda Liliana Bringas desde Lima, Perú, donde nos encontramos con el excongresista Juan Pari, quien fue presidente de la Comisión Investigadora del Congreso, encargada de inspeccionar las presuntas coimas a funcionarios peruanos. En mayo del 2016, dicha comisión presentó al Pleno sus conclusiones y recomendaciones. Sin embargo, solamente Juan Pari se atrevió a firmarlas. El informe quedó archivado. Meses después, Marcelo Odebrecht declaraba ante la justicia americana haber sobornado a altos funcionarios de 12 países para beneficio propio. El tiempo y las pruebas presentadas están dándole la razón a Juan Pari. Nosotros conversamos con él y esto fue lo que nos dijo. Buenas noches, Juan Pari, muchas gracias por concederle esta entrevista a La Mira TV. Como todos sabemos, usted ha formado parte de la Comisión Lavallato y como parte de esa comisión usted ha editado este libro, Juan Pari, Estado Corrupto. Ahora prácticamente toda la prensa y todos los medios le están dando la razón. ¿Qué siente ahora, como le digo, que el tiempo le está dando la razón? Bueno, hay una doble sensación. Uno, la satisfacción de las cosas que uno ha investigado con participación del equipo mismo que contribuyó a que estos resultados del proceso se logren, pero junto a eso también se siente el sinsabor. Ya, a veces uno quisiera haberse equivocado. Y sucede al contrario, cada vez hay confirmación y mayor confirmación de los diversos hechos de corrupción que casi desnuda cómo está el Estado y la debilidad del Estado, cómo es que la corrupción se ha apoderado del Estado, se ha apoderado de todo el sistema político, más allá de los colores, más allá del programa político, más allá de las ideologías, simplemente una captura del poder político para que sea funcional con los intereses de las empresas corruptas que en este caso representaron los del cártel de Brasil, ¿no? Encabezado por la empresa Odebrecht. Ahora está saliendo a la luz pues muchos más implicados, como por ejemplo el último caso que hemos visto de Susana Villarán. ¿Y qué opina usted al respecto? ¿También ustedes dan cuenta de eso en la investigación de Lavallato? Sí, hemos tocado el caso de Línea Amarilla, el caso de Línea Amarilla, que es una vía de comunicación concesionada para OAS. Es el caso que hemos trabajado nosotros. No hemos trabajado la otra ruta que estaba ligada a Odebrecht, pero las dos dinámicas son muy similares. Ahí la implicancia no solamente estaba en Susana, sino la implicancia estaba en los dos alcaldes. En todo caso, ahora han salido los elementos de Susana y Villarán. Supongo que los otros elementos que están vinculados al bypass de 28 de julio y que tiene que ver el señor Castañeda son elementos que también tienen que investigarse, porque los indicios de relación con OAS están totalmente claras por ese lado, ¿no? Por los dos lados, ¿no? Y también hemos visto ahora de que Keiko Fujimori también está implicada en que Odebrecht donó dinero para su campaña. ¿También ese punto no lo tocaron o sí dentro de la Comisión Lavallato? Nosotros lo que hemos tocado es de que Barata, cuando estuvo en la comisión, sí se reunía con todas las opciones políticas. No excluyó a nadie. Y se reunía fundamentalmente con los que estaban en situación preferente. Barata dijo en su testimonio de que ellos se reunían con diferentes partidos políticos porque su perspectiva era de largo plazo. Se estaba hablando de concesiones de 30 años, de 40 años, y por lo tanto necesitaban ver cómo es que se articulan los programas y las voluntades políticas de los partidos. Claro, lo adornó por ese lado, barnizó el tipo de reuniones, no
negó totalmente en ese entonces el asunto de los aportes de campaña. Después ya salieron los temas de OH en un primer momento, ahora sabemos los otros aportes de las otras campañas. Nosotros sí partimos como premisa y está en nuestras conclusiones de que la corrupción necesitaba apoderarse de todas las fuerzas políticas, estén los que llegan a gobierno y también los que llegan a oposición. Por lo tanto, era un control de todo el contexto, porque necesitaban que no tengan obstáculos también en el Congreso, por lo tanto la relación con los partidos de oposición era sumamente fundamental. Entonces financiaba a los que ganaban y a los que iban a caer en la oposición y que de ahí iban a tener fuerza en la oposición. Entonces control de todo el sistema político. Nosotros, La Mira TV, hemos realizado un trabajo sobre empresarios por la educación, donde hemos, según la investigación que hemos hecho, hemos relacionado y hemos visto que Odebrecht ha entrado en todas las empresas que están vinculadas en empresarios por la educación. Según mi investigación, bueno, es el modus operandi que Odebrecht tenía, y según lo que estamos viendo ahora, pues también se está llegando a esa conclusión, que ellos entraban a empresas, a fundaciones o asociaciones donde ellos podían estar en contacto con todas las empresas que gobiernan el Perú. Sí, en todo caso era una forma de buscar la vinculación con los cuadros políticos o cuadros técnicos que iban a asumir las funciones, porque no solamente son empresarios por la educación, la otra ONG que donde aparece como socio Pedro Pablo Kuczynski, Graña Montero y en este caso Barata representando a Odebrecht, por ejemplo, empresarios para el desarrollo rural, que es otra ONG que vincula al actual presidente con los que son parte de las diversas concesiones que han tenido en el país, ¿no? Entonces no solamente hay eso, hay varias empresas que están ahí articuladas, ¿no? Ahora justamente nosotros hemos hecho un trabajo de investigación sobre las cuentas secretas de PPK. Ahora que usted está tocando ese tema donde el actual presidente está vinculado también de alguna manera, entonces, ¿qué opina usted al respecto? El presidente va a tener que terminar su proceso, su mandato para poder investigarlo, no se puede hacer nada al respecto. Bueno, es un tema sumamente delicado. Creo que en primer lugar la investigación no está impedida. Lo que él tiene inmunidad, no se le puede acusar. Una investigación puede terminar en acusación o como no. La investigación tiene que darse. No podemos ser abstracción de la realidad. El señor Kuczynski ha negado todo tipo de relación profesional, todo tipo de relación empresarial con estas empresas que están ligadas a la corrupción. Pero sin embargo eso es parte del discurso político. La información nos indica de que el señor Pedro Pablo Kuczynski ya ha tenido relaciones con Odebrecht de hace muchos años atrás. Hemos encontrado una información que en el año 1996 el señor Pedro Pablo Kuczynski con el señor Eduardo de Lejalde, que es amigo, socio de él desde hace muchísimos años, tal igual que Gerardo Sepúlveda en Chile, porque Lejalde es de Colombia. Entonces ingresan al directorio de COSAPI en el año 1996, y en el año 1997 COSAPI forma un consorcio con Odebrecht, siendo director Pedro Pablo Kuczynski. Entonces las relaciones tan claras, no son nuevas, son antiquísimas. Después la delación que hace el señor Marcelo Odebrecht ahora en la sesión que tuvo con el fiscal que viajó a Curitiba, ahí lo que ha trascendido es de que el señor Pedro Pablo Kuczynski brindaba servicios profesionales después de haber asumido la cartera del Ministerio de Economía y de Premier. Entonces
Eso ha indicado. Y ahí encontramos varias cosas, ¿no? Uno, coincidencias con las cuentas de PPK, porque las cuentas de PPK datan desde el 2007, 2008, 2009, entonces eso es después de su fusión. Entonces el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene que explicar al país, al margen de que si es o no es constitucional que pueda declarar en la comisión Lavallato del Congreso, al margen de eso es obligación moral de un presidente que tenga que decir por qué se le pagó, cuáles fueron las razones, y si Marcelo Odrich reconoció ante los fiscales, considerando que Marcelo Odrich está en una situación de delación premiada, que no puede mentir, porque si miente pierde la libertad, la posibilidad de libertad. En todo caso, ahí hay un tema, no es una situación de palabra contra palabra, es una afirmación de un hecho de un señor que está bajo condiciones legales concretas, que es la delación premiada. Y lo otro es la información que va saliendo, que ustedes propalaron ya una vez sobre las cuentas de PPK, que han sido las cuentas emitidas en un informe del Banco de Crédito del Perú. Entonces hay coincidencias. Además, ¿cuál es la expertise del señor Pedro Pablo Kuczynski, que tiene profesionales? Él es un hombre de finanzas, él es un estructurador financiero. Entonces hay que ver y dar la lectura qué estructuración financiera se dieron en los años después de haber asumido la cartera de Economía y ser Premier. 2006. Hay un crédito que recibe Odrich de $600 millones. 2008 hay un crédito de la CAF de $300 millones. La pregunta es, ¿el señor Pedro Pablo Kuczynski hizo esa estructuración? ¿O qué estructuración de finanzas hizo para Odrich en relación a la interoceánica, en relación al gasoducto? Entonces son temas que todavía están pendientes, que los va a tener que responder el señor Kuczynski y los va a tener que responder el señor Barata y el señor Marcelo Odrich, porque no solamente es decir yo pagué, sino para qué se le pagó. Entonces ese es un tema delicadísimo. Justamente la ex procuradora Caterina Ampuero pues quería que se investigue al señor Kuczynski, pero como sabemos ella fue destituida de su cargo. Claro, ese es el otro tema. Los procuradores no tienen autonomía. Hemos perdido la defensa del Estado. No tenemos defensores del Estado, tenemos defensores del gobierno de turno, porque la defensa del Estado es defensa de todos los peruanos. Entonces, que ellos deberían funcionar con toda la autonomía del caso y no porque con alguien de que es nombrado por el Ministerio de Justicia, es evaluado por el Ministerio de Justicia y puede ser destituido por el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Y en todo caso parece ser de que la propia decisión del Ministerio de Justicia no es una decisión autónoma, es posiblemente sea decisión de las tendencias que se dan cuando se investiga a las empresas corruptas, y estas hacen incidencia política concreta para ese tipo de decisiones. El congresista Mauricio Mulder en un momento lo acusó a usted de que no entregó toda la documentación. Bueno, eso quedó como en nada, ¿no? ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, el señor Mauricio Mulder dice muchas cosas. La información estaba en la comisión, los fujimoristas tuvieron acceso a esa información, hay los documentos probatorios de ese entonces, eran los interesados, en todo caso, en una segunda vuelta. Mauricio Mulder reclamaba de que el presidente y la comisión no debería utilizar el proceso para que sea usado política y electoralmente. Además, esa información llegó al cierre, la información estaba ahí, él era miembro de la comisión, yo no tengo la culpa que él tenga la flojera de revisar la información que llega. En todo caso, ahí no hay ningún tipo de ocultamiento, eso es falso, más bien él trató de ocultar al país todo el informe,
todas las conclusiones, trató de que eso no se sepa, que no llegue al pleno, hicieron todo lo posible para que no haya una discusión pública de las cosas que se plantearon. Ahí sí jugó un excelente rol para poder impedir todo eso. Bueno, en todo caso, son circunstancias que se dieron en ese momento concreto, ¿no? Claro, porque él estuvo dentro de la comisión y fue uno de los que no firmó, o sea, nadie firmó, sabemos que solo lo firmó usted en minoría. Claro, ellos trataron de sacar un informe de mayoría, pero utilizando sus votos para que en ese informe de mayoría esté cercenado todo lo fundamental, no estén las conclusiones ligadas a los proyectos, que no esté el tema de la contraprestación que recibieron las empresas corruptas con el pago de las coimas, que no aparezca eso. Entonces ellos hicieron todo el esfuerzo. Y ese es el tema, cuando los miembros de la comisión son miembros que están involucrados y se convierten en defensores, en escuderos de los partidos de gobierno y que están comprometidos en estos hechos. En ese tiempo había representantes de Humala, un representante del APRA, un representante de Toledo, 4 miembros de 7. Fujimorismo se abstuvo en ese entonces ellos tenían 2, y bueno, y mi persona que se quedó al final solo, y por eso tuve que firmar el informe, no podía ocultar al país. No hubiese pasado absolutamente nada si no lo hacía, y simplemente se sustentaba el informe de mayoría. No, pero yo encontré y dije de que era muy responsable, de suma responsabilidad, que el país conozca y que el mundo conozca lo que se ha arribado y lo que se ha investigado. Y ahora el tiempo le está dando la razón, como le dije en un principio. Sí, la razón, los hechos, hay más bien hechos y circunstancias que se correlacionan, corroboran, ya hay detenidos que están presos. Pero todo este proceso enseña, yo creo, 3 cosas que son importantes como parte de la enseñanza, ¿no? La corrupción esconde a la persona natural tras la persona jurídica. Cuando se investiga a la persona natural. Hay que levantar el secreto bancario, se levanta el secreto bancario de la persona natural, pero no. Esa persona natural está escondida en la persona jurídica, en la offshore, ¿sí? Se esconde al funcionario que tomó las decisiones corruptas, y entonces aparece el testaferro, el funcionario que no está vinculado directamente con las decisiones. Es el que hace el negociado y es el que aparece con la cuenta. Tenemos, por ejemplo, el caso del señor Cuba, que fue viceministro de Comunicaciones, ¿ya?, que no tiene que ver en absoluto en las decisiones de transporte, recibiendo una coima de 8 millones. ¿Qué? Entonces si él no decidió por qué recibió la coima, entonces recibió porque sirve a alguien que está probablemente más arriba. La otra enseñanza es de que cuando uno investiga, a veces se pone a investigar el periodo de gestión, y todo este tema de coimas se dan fuera del periodo de gestión. Toditas se han dado así, después de su gestión de gobierno, o en algunos casos antes, como el caso de las campañas, concretamente de los alcaldes. Entonces esa es la forma en que se ha ido manejando. Hay muchas cosas que yo creo que enseñan todo este hecho de corrupción. Uno, que los que dinamitan, explotan todos los sistemas de control del Estado son las empresas corruptas. Ellos son los antisistemas, porque destruyen los sistemas de control del Estado, la dinamitan de por dentro. Ni un sistema de control funcionó en el Perú, tuvieron que funcionar las alarmas que venían desde afuera. Brasil, las que han venido de Estados Unidos, la que apareció en Andorra, por investigaciones que hacía el propio Estado de Andorra. Entonces, no funcionaban los sistemas de control en el Perú. Igualmente, ¿cuál economía libre de mercado? Si todo se distribuye el mercado vía cártel. No funcionaban las reglas, o no funcionan las reglas. La corrupción
detona todas las reglas que tienen que ver para un funcionamiento regular de una economía. La corrupción la destruye todos los elementos de competitividad, porque no compite con empresas que podían hacer mejor la obra. Es el acto corrupto lo que prima, es la prebenda, es lograr la sobreganancia. No es el criterio de competitividad, el criterio de construcción del país. Destruyen todos los criterios de planificación que pueda tener un gobierno. Se ponen a utilizar, utilizando instrumentos como las APPs, donde el privado propone la propuesta y el Estado acepta la propuesta del privado, pero sin considerar si eso está insertado dentro de una estrategia nacional, si está insertado dentro de la demanda del país. No, está insertado en la demanda y en el interés de la empresa corrupta. Y entonces, ¿cuál es la estructuración y las políticas de Estado de largo plazo que se puede manejar en el país? Eso no le interesa a la corrupción. Recientemente hemos visto en las noticias de que Mariano González, exministro de Defensa, recibió un dinero de Odebrecht por una consultoría y $79.000 de ese dinero lo donó a Peruanos por el Cambio para la campaña del actual presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted qué opina al respecto? Y si ustedes tocaron ese punto también en la Comisión Lavallato. No lo hemos tocado directamente con el señor Mariano González, no hemos analizado el tema, pero parece ser que se repite el mismo modus operandi. Hay que recordar las famosas consultorías de Rocío Calderón y que aparecieron en las agendas de Nadine. O sea, un monto permanente de supuestas consultorías de $9.000 casi mensuales, ¿no? Y en este caso ya es una consultoría que aparece después como aporte de campaña. En todo caso es un tema que hay que investigarse, porque parece ser que el tema de las famosas consultorías fantasma que no entregan ni un producto y que la empresa supuestamente paga para poder interpretar un tema, eso es sumamente sospechoso. En todo caso, eso se repite con Rocío Calderón. Hay que recordar también las famosas consultorías de Nadine con Altasis, tiene el mismo modus operandi. Entonces, casi encontramos repetición en muchos casos, porque hay comportamientos muy similares. En todo caso, el exministro tendrá que explicar cuál fue el producto, el pago está en concreto, si la relación sí existe. Él no ha negado la relación en las entrevistas que le han hecho, pero ¿cuál es el producto? En todo caso, el hecho del señor tiene tanto dinero para poder aportar a la campaña, o es que esta es la punta del iceberg de un modus operandi para otros partidos, como el caso de PPK, ¿no? Por último, díganos, Juan Pari, ¿qué es lo que usted quiere demostrar con este libro, Estado Corrupto? Bueno, ahí hemos desarrollado 4 casos. Hubiésemos querido desarrollar todos, son 8 que hemos desarrollado en la investigación. Es demostrar el modus operandi de la corrupción, cómo es de que la corrupción se apoderó del Estado, cómo es que la corrupción capturó el poder político, cómo es que la corrupción, con un supuesto discurso de inversión extranjera al servicio de nuestra patria, no hizo absolutamente nada en términos de inversión, al contrario, es el Estado peruano, son los usuarios, como en el caso de Línea Amarilla, pagando su peaje, o son los usuarios de luz, como el caso de gasoducto, que tuvimos que pagar todos los peruanos para financiar estos proyectos. ¿Cuál inversión es? ¿Qué inversión han traído? Al contrario, ha habido fuga de capitales porque es inversión y es dinero de los peruanos, supuestamente administradas y gestionadas por estas empresas corruptas. Ellos supuestamente hacen la inversión, pero no es así, es el Estado y los peruanos hacemos la inversión, y lo que ellos es apoderarse con contratos mafiosos, ¿no?